un descanso. Hola, bienvenidos, bienvenidas, igual a quienes nos están siguiendo la transmisión a través del Facebook. Esta conferencia pues es la Academia Experimental y pues estoy muy emocionada del invitado que está hoy con nosotros, que es el doctor Rodrigo Benavides. Pues es un doctor que es experto en tecnología y el uso de estas tecnologías para la investigación en las ciencias del comportamiento. Les voy a dar una breve semblanza del doctor y posteriormente lo voy a dejar como para que empiece. Al final de la conferencia, bueno, para quienes están siguiendo en la transmisión, pues aquí en México, no sé de qué parte del mundo estén, pero en México va a haber un simulacro. Entonces, aproximadamente por ahí de las 11:25 vamos a tener que hacer una pausa porque nos piden desalojar el edificio y el auditorio, entonces para que no les sorprenda, y la transmisión se va a quedar pausada y regresamos aproximadamente como 11:45, 11:50. Entonces, y ya continuamos en donde se haya quedado el doctor. Esto fue como de imprevisto, entonces una disculpa por esa pausa, pero sirve que el director se recurre a su conducta y muy ad hoc con el tema de la presentación. Bueno, ahora sí, daré la semblanza. El doctor Rodrigo Benavides es licenciado en Psicología por la Universidad Marista de Mérida y doctor en Análisis Experimental de la Conducta por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor de asignatura de la Facultad de Psicología de la UNAM y también es profesor de la Universidad Intercontinental. Además es candidato a investigador nacional por el Sistema Nacional de Investigadores de la Secretaría de Ciencia, Humanidades y Tecnología, y sus principales áreas de investigación son la recurrencia del comportamiento, que es un tema relacionado con la recaída en el consumo de sustancias, y la instrumentación para las ciencias del comportamiento, que consiste en el desarrollo e innovación de equipo experimental de bajo costo para el fomento de la investigación. Es miembro titular de la APA y de la Sociedad Mexicana de Análisis de la Conducta, para la cual de hecho fungió como editor ejecutivo de la Revista Mexicana de Análisis de la Conducta del 2016 al 2020. Además, han otorgado distinciones como el International Development Grant, otorgado por la Society for the Advancement of Behavior Analysis, y ha presentado sus trabajos en múltiples congresos tanto en México como en Estados Unidos y ha publicado artículos de investigación en revistas nacionales e internacionales. Ha participado en la organización de diversas actividades de difusión de conocimiento, como ciclos de conferencias en análisis experimental de la conducta, además de que ha participado como supervisor en el programa de iniciación temprana de investigación, por mencionar algunas de sus contribuciones. Para mí es un gusto y un gran honor pues, tenerlo hoy aquí presentando. Entonces, pues, sin más, te doy la palabra. Muchas gracias, Lisa, por la presentación. Bueno, yo soy Rodrigo. Hoy les voy a platicar un poquito sobre el uso de realidad virtual para el estudio del comportamiento. Este es un tema en el que me he interesado hace relativamente poco, pero en el cual ya tenemos trabajo avanzado, ya hemos hecho varias cosas y pues ahí seguimos, ¿no? Entonces, primero como un poco de contexto general, quiero enmarcar esta plática, ¿no? Entonces, lo que vamos a platicar aquí viene desde una perspectiva analítico-conductual. Sé que no es la postura como más común en psicología, entonces por eso empiezo con esto como para pues hacer contacto, ¿no? Entonces, acuérdense que desde el análisis experimental de la conducta, pues tenemos ciertos supuestos filosóficos acerca de lo que estudiamos. Entonces, para empezar, creemos que existe orden en el comportamiento, ¿no? Que los organismos no, y cuando digo organismos me refiero a animales, ¿no? Con sistema nervioso. Entonces, perros, gatos, humanos, monos, palomas, ¿no? Entonces, creemos que existe un orden en el comportamiento. ¿A qué me refiero con orden? Pues a que los organismos, tanto las personas como otras especies de animales, no actúan por capricho o porque simplemente se les antojó hacer las cosas que están haciendo, sino que hay ciertas variables en el entorno, en el medio ambiente, en su sistema nervioso, que están determinando lo que hacen, ¿no? que regulan qué es lo que hacen pues estos animales. Y otra parte importante es que estudiamos el comportamiento en su propio derecho. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no estamos estudiando el comportamiento como manifestación de algo más, ¿no? Como manifestación del inconsciente, por ejemplo, o
por algún otro motivo, sino que estamos estudiando el comportamiento, es lo que nos interesa estudiar desde esta perspectiva. Y pues eso implica que vamos a realizar un análisis experimental del comportamiento de las diferentes especies con las que trabajamos, ¿no? Eso nos ayuda a generar intervenciones basadas en evidencia científica y nos permite matematizar pues el trabajo que estamos realizando en el laboratorio, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues que podemos hacer descripciones ordenadas, ¿no? En las que identificamos una variable, la sometemos al control experimental y nosotros podemos ir modulando el efecto de esa variable, ¿no? Un ejemplo muy simple: si yo agarro una rata o una persona y empiezo a controlar el tiempo que tiene de acceso al alimento, pues voy a encontrar una función ordenada de la cantidad de comida que come cuando le doy acceso, ¿no? Entonces muevo una variable y mido un efecto ordenado en la otra, ¿no? Los animales no comen por azar o cuando se les da la gana, sino en función de ciertas manipulaciones ambientales. Entonces, normalmente el estudio de este tipo de cosas se realiza en cámaras de condicionamiento operante porque es muy económico, bueno, no son muy económicas, pero más bien porque nos ayudan a aislar variables extrañas y utilizar otras especies, entonces es económico, ¿no? Relativo a hacer investigación con humanos, con quienes hay muchísimas limitantes éticas o de procedimiento, ¿no? No se puede tener tanto control. Entonces, tradicionalmente en este área se ha trabajado con ratas, con palomas, con insectos, ¿no? Sin embargo, cada vez es más popular el trabajo de investigación con humanos. Dicho esto, la mayoría de trabajos con humanos por lo general es de naturaleza aplicada, ¿no? Entonces, son trabajos situados en la ecología particular de un participante, ¿no? Por ejemplo, cuando se trabaja con niños, con algún diagnóstico psiquiátrico posible, pues por lo general la intervención es investigación/intervención en el sentido de que está orientada así a hacer investigación, pero también a prestar un servicio en muchas ocasiones. Entonces hay muchas variables que se pueden dejar de lado, pues, en pro de dar una atención como lo requiere la persona. Entonces, la investigación pura con participantes humanos no es tan común, ¿no? Por ciertas dificultades de las que ahorita platicamos. Ahora, dentro de este marco general de análisis del comportamiento humano, desde esta perspectiva analítico-conductual, una de las áreas en las que más he trabajado es la recurrencia conductual, que igual en alguna de sus clases ya han escuchado este tipo de fenómenos, ¿no? Son fenómenos que últimamente han tomado popularidad, pues porque se pueden utilizar, o muchos autores argumentan que son útiles como modelos de algunas conductas socialmente relevantes, ¿no? Como el consumo de sustancias, o bueno, más bien la recaída al consumo de sustancias, y también se han utilizado como modelo de pues, la recaída de berrinches, de conductas disruptivas, ¿no? Por ejemplo, cuando un niño se empieza a portar mal, le dices, no, ya no te portes mal, ¿no? Lo llevamos a terapia, ocurre la intervención, el niño efectivamente se deja de portar mal, algo pasa, hay algún cambio en la vida del niño, en su contexto particular, y vuelve a portarse mal. Entonces, a eso me refiero con recaída del berrinche, porque normalmente pensamos en recaída en términos de drogas, pero pues en realidad son ejemplos de recurrencia, ¿no? Siempre que hacemos una cosa consistentemente, la dejamos de hacer, siempre tenemos ese riesgo de volver a hacerlo, ¿no? Entonces, a eso me refiero con recurrencia. Entonces, este tipo de situaciones, por lo general, se modela con estos procedimientos de 3 fases, ¿no? Una primera fase de reforzamiento, en la que por lo general hay alguna contingencia activa, ¿no? Que mantiene la conducta, ya sea por reforzamiento positivo, por reforzamiento negativo, por reforzamiento sensorial, lo que fuera. Llega un punto en el que hay una disrupción, que puede ser un procedimiento de extinción, que se descontinúa la entrega de reforzadores, simplemente baja la tasa de reforzamiento, es decir, que antes siempre que lo hacías tenías una consecuencia, ahora menos veces tienes la consecuencia. Entonces, hay diferentes formas de modelar esa disrupción, pero en resumen, tenemos primero una contingencia vigente, o, acuérdense, hablamos aquí de control por consecuencias, entonces hay consecuencias consistentes de lo que estoy haciendo, hay una disrupción de esas consecuencias en algún momento, y por último, hay una fase de prueba en la que de hecho ocurre la recurrencia, ¿no? Entonces, aquí en un ejemplo un poco más situado,
Tenemos, por ejemplo, los procedimientos de renovación. Entonces aquí entreno una respuesta en un contexto determinado. Vamos a poner aquí el contexto verde, que puede ser, no sé, la casa. Ocurren berrinches en la casa o consumo drogas en mi casa. Después vamos al contexto de disrupción. Dejo de hacerlo, dejo de hacer berrinches, dejo de consumir sustancias, pero estoy en el contexto rosa. Entonces es un contexto distinto, ya no estoy en mi casa, ahora estoy en la clínica, ¿no? Me llevan a la clínica, es una intervención, o me llevan a terapia, estoy en el consultorio. Es un contexto diferente, ¿no?, al contexto en el que comúnmente ocurre la conducta. Y por último, regreso al organismo o a la persona, al contexto original en el que ocurrió, ¿no?, el comportamiento problema. Entonces, ¿qué pasa si consumo drogas en el callejón que está atrás de mi casa, ¿no? Este es un ejemplo muy simple, pero me anexan, ¿no? Entonces me llevan a un lugar y se encargan de que efectivamente deje de consumir sustancias. Y luego me sueltan y me regreso al callejón atrás de mi casa. Pues, ¿qué es lo que va a pasar, ¿no? Y fíjense cómo este tipo de explicación ancla la recurrencia conductual al entorno. No es que, es porque quiso hacerlo, ¿no? Estamos tratando de sacar la explicación de las intenciones de las personas, de la voluntad de la persona, de lo que la persona piensa. Obviamente la persona está pensando todo tipo de cosas, pero, por así decirlo, de manera inconsciente hay ciertos factores neurológicos, ¿no?, relacionados con la contingencia que generan este tipo de efectos. Entonces, independientemente de lo que la persona se proponga y que diga, no, ya voy a arreglar mi vida, hay variables que de las cuales la persona no es consciente, que van a modular su comportamiento. Entonces, una vez que regresa al entorno original de consumo, la probabilidad de que vuelva a consumir es altísima, independientemente de sus deseos de superación personal. ¿Por qué? Por estos efectos de contexto que disparan señales de manera automática en el sistema nervioso, ¿no? Entonces, este es uno de los modelos en los que he estado trabajando pues sobre investigación con participantes humanos, ¿no? Ahora, la investigación con humanos les decía que es complicada, pues porque no es tan simple como agarras a la rata, la metes a la caja, registras, la sacas y listo, ¿no? Ahora sí que podemos esclavizar a las ratas, pero no podemos esclavizar a otras personas, ¿no? Entonces no podemos tenerlas en un bioterio de humanos, sino que las personas van, vienen, nacen, deshacen, entonces es mucho más complicado. Entonces, uno de los primeros estudios, bueno, más bien los primeros estudios con los que se trabajaba con humanos, de hecho, requerían de instalaciones muy especializadas, ¿no? Creo que esta imagen tampoco es lo otro, pero ahí sí no le agregué transición, pero bueno. De hecho, se necesitaban habitaciones enteras para hacer este tipo de observaciones, ¿no? Si querían estudiar el comportamiento humano, pues tenían que, para empezar, tener un aparato de registro, ¿no? Entonces, se utilizaban este tipo de dispositivos. Este es una perilla, como de las puertas, pero se puede jalar. Entonces, aquí tiene un resorte, y cuando las personas jalan esto, pues se registra una respuesta, lo sueltan y esto se regresa, ¿no? Es como seguramente ya han visto en el laboratorio con Brisa, si ya han podido asistir por ahí, pues que tienen palancas para las ratas. Entonces las ratas aprietan la palanca, activa un microswitch, se registra el comportamiento, se automatiza la consecuencia, etc. Entonces los primeros estudios con humanos eran muy parecidos a eso. Utilizaban este tipo de aparatos para ir registrando el comportamiento de las personas. Los humanos iban a la habitación, de hecho este es en el contexto de investigación con pacientes psiquiátricos. Se ponen a las personas en una habitación, las ponen frente a esta perilla y las personas empiezan a interactuar con la perilla, ¿no? Obviamente estamos hablando de los 50, 60, entonces muchas veces las recompensas eran cigarros o otro tipo de cosas, ¿no?, que hoy en día pues, probablemente no entregaríamos a nuestros participantes por motivos éticos, ¿no? Y todo el registro de los eventos pues, se realizaba de manera casi mecánica o ya en algún punto electromecánica, ¿no? Entonces tenían estos contadores que iban avanzando. Aquí ya se tapó, no se alcanza a ver, pero aquí hay como racks de relevadores que controlan los eventos experimentales. Y de hecho, muy curioso en esta foto, si se dan cuenta que hay un señor con una capucha negra en la cabeza,
él no es el sujeto experimental, el sujeto está en la habitación de al lado, como detrás de esta pared, con esta cosa, y está con la cabeza cubierta por una manta negra porque está utilizando un periscopio conductual, ¿no? Que es este aparato que está gráfico a la derecha, que en resumen es como un periscopio es como eso que utilizaban en las películas en los submarinos, ¿no? Que agarras como una cosa donde te asomas para ver si hay otros barcos fuera del agua, como que se construían ese tipo de cosas, ¿no? Para poder asomarte a la habitación de al lado a ver qué era lo que estaban haciendo las personas. Entonces, la única manera de hecho, ver al participante, porque obviamente tiene que estar en una situación aislada, como cuando metemos a la rata a la caja, pues lo encerraban en una habitación, le ponían este tipo de cosas en la pared y lo observaban desde su periscopio conductual, ¿no? Desde el otro lado, tratando de hacer el mayor silencio posible. Entonces, si se dan cuenta, era muy torturado, requería muchísimos recursos. Aquí, bueno, esta es una habitación entera para controlar el experimento. Pero afortunadamente, pues el desarrollo tecnológico nos ha permitido dejar este tipo de sistemas innecesariamente elaborados atrás. Bueno, en la época era lo que había, ¿no? Pero hoy en día podemos hacer cosas mucho más simples. Entonces, toda esta habitación de controladores hoy en día la podemos sustituir con una tarjeta Arduino, que es un microcontrolador. Esto básicamente es una computadora que nos ayuda a hacer contacto con el mundo real, ¿no? Yo le puedo conectar a esto un sensor, por ejemplo un botón, y lo conecto a la computadora y registro cuando el botón está siendo presionado, ¿no? Entonces, de hecho, es un aparato que utilicé durante mi tesis de licenciatura, que fue, le puse ahí mi primer estudio, ¿no? Me sonó como eso de mi primera chamba, pero no sé si aplique. Bueno, el caso es que en este estudio pues, estábamos interesados por registrar comportamiento humano, en específico la duración de las presiones al botón. No les voy a dar ahorita los detalles, solo quiero que nos metamos un poco más en el aparato, ¿no? Entonces a esta tarjeta había conectados unos botones y la tarjeta se conecta a la computadora y se muestra a los participantes una pantalla en gris o una pantalla en azul y ya, esa es toda la experiencia, ¿no? Ese es el experimento. Aprietas el botón y de repente ganas un punto, de repente no, a veces aprietas el botón y no pasa nada. Como queremos estudiar la duración de las respuestas, pues igual a veces daban cuenta las personas, a veces no, pero si la duración del botón tenía, si al presionar el botón lo hacían durante cierta duración, entonces había consecuencias, ¿no? Y eso iba seleccionando las presiones al botón de cierta duración. Entonces ese es un ejemplo de cómo la investigación un poco más contemporánea con humanos se puede ver, ¿no? Le pones enfrente una laptop a tu participante, le hace clic a algunas cosas o le das un mando, como en este caso, conectado, para evitar efectos históricos en el teclado, porque luego las personas tienen mañas, ¿no? Con los teclados. Entonces, para que no esté ahí apretando cosas, le puedes dar un control, como este. O hay muchas personas que simplemente dicen, bueno, ya, directo con el teclado, ¿no? Pero, pues, si se dan cuenta, este tipo de estudios, porque aparte puede durar horas, ¿no? Pues imagínense estar sentado horas frente a una pantalla gris, apretando botones sin consecuencia aparente o medios misteriosa, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, de hecho, me acuerdo mucho que los participantes luego huían de mí, ¿no? Entonces, era como, porque aparte son varias sesiones, ¿no? Como tenía un diseño intrasujeto, tenían que correr, no me acuerdo cuántos, creo que eran como 8 sesiones, entonces imagínense, porque cada sesión duraba como 40 minutos. Entonces, ya para la sesión 4, ahí está, ya llegué, y me veían y se volteaban, ¿no? Como que no me habían visto y se iban corriendo. Entonces, ¿por qué? Pues porque el procedimiento era súper aversivo, ¿no? Las personas odiaban participar en este tipo de cosas. Y eso obviamente, pues no es lo mejor cuando estás tratando de conseguir datos, ¿no? Siempre es recomendable que tu sujeto o tu participante esté lo más agradable posible, ¿no? Que tenga las mejores condiciones. Ay, perdón, hagan la pausa porque está por sonar yo creo que la alerta, entonces quédense con el suspenso de cómo resolvió seguir trabajando con humanos. Entonces, pues prepárense y ahorita dialogamos, ¿de acuerdo? Y terminando el simulacro, regresamos y continuamos. Gracias.
esta línea es muy importante como un reggaetón, no podemos demorar. Voy a poner alguna vez sobre el hilo del simulacro. En donde estaba, les estaba platicando de esta forma, ¿no? de estudiar el comportamiento humano. Tiene algunos beneficios, por ejemplo, que podemos estudiar a mucho detalle el comportamiento de las personas con un diseño intrasujeto. Ahora, pues el uso de un diseño intrasujeto no es obligatorio, de hecho, podemos utilizar diseños de grupo, diseños introspectos, depende muchas veces del tipo de pregunta que tengamos, pero pues esta es una modalidad que facilita este tipo de diseño. Pues porque tienes a la persona enfrente, ¿no? Entonces, la persona de hecho tiene que asistir a la sesión, tiene que interactuar con el mando enfrente de ti, tú garantizas que recibe las instrucciones porque tú se las estás dando o tú se las pones en la pantalla y garantizas que haga contacto con ellas, entonces permite mantener cierto control, ¿no? Ahora, otra manera en la que de manera más contemporánea se hace la investigación con humanos es a través de plataformas de internet, ¿no? Por ejemplo, Amazon Mechanical Turk es una plataforma de teletrabajo o de trabajo remoto que también se ha popularizado en los últimos años. Y pues la interfaz no es muchísimo más inmersiva que la que teníamos en el procedimiento anterior, ¿no? Simplemente aparece un botón en el centro de la pantalla, los participantes lo pican, ganan puntos, sigue siendo una tarea relativamente abstracta, ¿no? El beneficio que tiene hacerlo a través de internet pues es que puedo hacer investigación con diseños de grupo de manera masiva, ¿no? Entonces esto me permite mandar un vínculo a miles de personas a través de todo el mundo, de hecho compensar sus esfuerzos económicamente, porque como está conectado con Amazon, son de estas plataformas, no sé si alguien las conozca, pero básicamente te registras en una página y realizas tareas por centavos de dólar, ¿no? No es por sonar grosero decirle centavos, son literalmente centavos, ¿no? Por lo que estás trabajando. Entonces, no sé, te metes, aprietas el botón, ganas .019 centavos y así, ¿no? Entonces, si lo haces muchas veces, pues vas ganando, vas acumulando pues algo por qué canjear por productos de Amazon o por dinero en algún punto, ¿no? Entonces, esta es una alternativa que pues, utilizan personas alrededor de todo el mundo, sin embargo, bueno, para complementar sus ingresos, pero pues no está disponible en todos los países, ¿no? Ahora sí que, es más, en México no está disponible. Entonces, si nosotros como investigadores queremos hacer este tipo de cosas, pues tenemos que empezar a buscar otras plataformas, porque esta de Amazon, que es una de las más populares en Estados Unidos, pues no. Aquí, si nos intentamos registrar para subir un experimento al sistema, nos dice, espera, México todavía no. Ahorita estamos en Indonesia, y en Estados Unidos, y en Francia, etc. Pero cuando van liberando el acceso, pues en función de sus estadísticas, ¿no? O quién sabe, decisiones de Amazon. Pero bueno, para nosotros no es una alternativa utilizar esto, por lo pronto. Y también pues tiene otras limitaciones diferentes, ¿no? Como el hecho de que pues no puedo garantizar para empezar que las personas estén haciendo contacto con las instrucciones. Simplemente ahí va, ¿no? De hecho, aquí seguimos la lógica de vamos a estudiar el comportamiento de miles de personas en tareas de 5 minutitos, ¿no? Entonces tengo 1000 aplicaciones de la prueba, pero cada una tiene un control experimental diminuto. Es más, ni siquiera puedo garantizar que la persona lo haya respondido, igual estaba viendo su celular mientras hacía la prueba. Entonces, el grado de control en este tipo de aplicaciones, pues, disminuye, ¿no? Porque no tienes a la persona enfrente. Sin embargo, han encontrado datos ordenados, ¿no? Esta es pues, una figura genérica, ¿no? Como vemos en procedimientos de recurrencia, reforzamos una conducta en la fase A, la disuadimos en la fase B, ponemos la prueba, es como, digamos, contexto 1, contexto 2 con un disruptor, contexto 3, se sube la respuesta otra vez en las bolitas negras, que son un grupo experimental. Entonces, si bien tiene ciertas limitaciones, pues ha demostrado ser útil, ¿no? Ahora, uno de los problemas con este tipo de tareas en general, pues es el grado de inmersión que pueden tener
para los participantes. Entonces, siguen siendo tareas abstractas. Entonces, a las personas le chocan este tipo de tareas, ¿no? Por decirlo de manera coloquial. Les sigue con ese tipo de situación. Entonces, algo que se nos ocurrió fue, y si lo vuelven, bueno, no es que se nos haya ocurrido a nosotros la gamificación, pero la idea es, ¿y si volvemos la experiencia más parecida a un videojuego o algo más ecológicamente válido para los humanos? ¿Será que podamos encontrar el mismo tipo de datos ordenados, el mismo tipo de desempeño? Pues más o menos de ahí viene la idea de incorporar procedimientos de la realidad virtual al estudio de este tipo de modelos de comportamiento, ¿no? Como en la recurrencia. Entonces, déjenme ver si se puede reproducir el video. Este es un ejemplo de una versión. Ahorita ya estamos varias versiones adelante, pero en general este es un ejemplo de cómo se ve la interfaz en la experiencia virtual que tenemos. Entonces uno se pone el visor y empieza a ver esto, ¿no? Aquí ya salen unas instrucciones. Esto normalmente no lo ve el participante, pero es un panel de configuración en el cual hay un menú para que nosotros seleccionemos el procedimiento que vamos a implementar. Ahí nos aparecen algunos valores que tenemos que cargar, entonces ahí le vamos poniendo, aquí quiero que se refuerce la conducta de tal manera, aquí quiero que se enseñen estas otras cosas al participante, aquí quiero que, etcétera, 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 ¿no? Pues una vez que terminamos de rellenar todos estos detalles de la configuración, ahí tenemos un botón de ocultar. Ocultamos la configuración, nos quitamos el visor, se la ponemos al participante y el participante... suena. Ahora sí suena. No, suena muy bajito, pero también tiene música como ambiental. Entonces, en esta prueba, por ejemplo, el usuario tiene que dispararle a los globos, ¿no? Y van reventando, hacen pop, suena bonito. Entonces, en realidad, este tipo de pruebas puede ser exactamente lo mismo que la prueba anterior, en la que había un botón en el centro de la pantalla y lo picaban hasta el cansancio, ¿no? Solo que en esta modalidad, pues no es tan aburrido, ¿no? Ahora sí que, de hecho, las personas salen felices, ¿no? Y es como, oh, quiero participar otra vez, ¿no? Entonces, eso es como nuestro análogo al ambiente enriquecido, ¿no? Que pueden tener con las ratas, de dar las condiciones para que el participante humano pues, esté lo mejor posible durante la tarea experimental, ¿no? Y luego empiezan a hacer ese tipo de cosas. Pero bueno, ahora ya hay un ejemplo del cambio de contexto, ¿no? Por ejemplo, empieza a llover, se oscurece el cielo, caen truenos, salen los globos de otro color, ¿no? Entonces realmente el grado de control sobre la presentación de estímulos en este tipo de aparatos es infinito, ¿no? O sea, nosotros podemos modular qué se presenta, en qué instante se presenta en una fracción de milisegundos, durante cuánto tiempo se presenta, si gira, si no gira, si rebota, si no rebota. Ahora sí que podemos controlar por completo el entorno al que se exponen los participantes. Entonces es una tecnología muy prometedora para el estudio del comportamiento operante. Entonces, una primera pregunta que nos surge a la hora de empezar a utilizar esta tecnología es, a ver, pero espérate, de hecho, ¿son comparables los procedimientos? ¿Los datos se parecen entre este tipo de aplicaciones? Porque si no, eso sería muy malo, ¿no? ¿Qué pasa si hacemos una tarea análoga con el visor y los datos no se parecen en nada a los datos que sacaremos con la misma tarea en una laptop, ¿no? Entonces, esa es una primera preocupación. ¿Será que sí se parecen lo suficiente los datos como para justificar el usar este tipo de tecnología? Entonces, una de las primeras pruebas que empezamos a realizar con esto fue una comparación directa, ¿no? Exactamente el mismo procedimiento, lo corrimos con laptop y con realidad virtual. Entonces, para este experimento tuvimos 50 participantes, 20 en la condición de laptop, 30 en la de realidad virtual. Y pues realmente esta era una tarea como para ver simplemente si las personas estaban siendo sensibles a las contingencias, ¿no? Entonces es una tarea vagamente inspirada en los procedimientos de resistencia a la extinción. Y en resumen tenemos dos componentes, ¿no? Un componente rico y un componente pobre. Entonces en el componente rico, es rico relativo al pobre porque en ese vamos a ganar reforzadores de manera cuantiosa, ¿no? Entonces de manera frecuente los globos se van a reventar.
Mientras que en el otro componente, que es pobre relativo al primero, es un componente en el que el valor del programa es mucho más grande, entonces las personas tienen que responder muchísimo más antes de que se reviente, ¿no? Es como si en una condición el globo tuviera poca vida y en el otro el globo tuviera mucha vida, entonces hay que estar disparando más o menos. En realidad no es en función de una cantidad de disparos, en este experimento en particular era en función del tiempo, entonces tenemos un intervalo variable de 10 segundos en el rico y un intervalo variable de 30 segundos en el pobre. Eso quiere decir que en promedio se reventaban cada 10 segundos los globos durante una condición y en la otra condición se reventan en promedio cada 30 segundos. Entonces había que estar velando. Y una vez que los participantes habían sido expuestos a estas dos condiciones, se les presentaban los mismos contextos asociados a esos programas de reforzamiento, pero en extinción. Si se acuerdan de sus clases de aprendizaje y conducta, o no estoy seguro en qué clase vean eso, pero un procedimiento de extinción se refiere a descontinuar las consecuencias de la conducta. Entonces, ya no se van a reventar los globos, independientemente de lo que yo haga. Y pues lo que queríamos ver era si de hecho encontrábamos que el comportamiento variaba de manera ordenada a través de los diferentes procedimientos en ambas condiciones, ¿no? Y pues así se ven los datos. Bueno, creo que una vez mencioné, teníamos dos condiciones, unos en los que empezaban en rico y otros en los que empezaban en pobre, solo como para contrabalancear el orden de exposición de los componentes. Y pues estos son los datos, entonces pues se ven relativamente bien, ¿no? De hecho, las bolitas blancas son la laptop, que son estos dos paneles de arriba. Estos son los que empezaban en pobre, estos son los que empezaban en... no ven ni nosotros, ¿verdad? Estos son los que empezaban en pobre, estos son los que empezaban en rico, igual aquí estos son los que empezaban... Y aquí más bien estos también eran los que empezaban en pobre y estos eran los que empezaban en rico, ¿no? Cada línea en los paneles, bueno, en el panel de la izquierda, cada línea es un participante y aquí a la derecha tenemos el cambio normalizado promedio para todos los participantes. Entonces, en resumen, si normalizamos y agregamos todos estos puntos, obtenemos esta línea que tenemos por acá, ¿no? Que es la de bolitas negras. Y lo mismo para las demás. Entonces, lo que estamos comparando aquí es qué tanto se parecen las líneas de bolitas con las líneas de rombo. Entonces, cuando tenemos, más bien, los rombos son la laptop y las bolitas son el visor, ¿no? Entonces, podemos ver que en ambas condiciones, cuando se realiza la tarea con la laptop, pues se parecen, ¿no? Estas dos líneas se parecen mucho y este otro par de líneas también se parecen. Entonces, eso nos dio una primera indicación de que posiblemente sí son comparables los datos, ¿no? Sí guardan cierta correlación el procedimiento del laptop con el procedimiento del visor. Entonces eso ya nos dejó tranquilos, ¿no? Así como sí podemos utilizar ese tipo de procedimientos y los resultados que vamos a encontrar son comparables. Eso es muy importante porque acuérdense que cuando estamos trabajando desde una perspectiva basada en evidencia científica, una parte fundamental es que los resultados de nuestra investigación se parezcan a lo que reporta la literatura, ¿no? Que no estemos trabajando parados en medio de la nada, que no solo es que a mí se me ocurrió y hice esto y es muy original. Pues no realmente, más bien queremos que nuestros resultados sean comparables con la literatura, queremos que tengan base en algo que ya existe, ¿no? Entonces estas fueron muy buenas noticias. Entonces, una vez que teníamos esto, pues votamos, por supuesto, los experimentos con la laptop y empezamos a hacer otro tipo de preguntas. Ahorita ya solo les voy a mostrar datos de un experimento más, porque hay otros experimentos que siguen corriendo y no quiero sesgar respuestas en caso de que aquí haya alguien que vaya a participar. Que por cierto, necesitamos participantes. Entonces, si alguien está interesada o interesado en una breve tarea para tener una experiencia virtual, por favor, contáctenos terminando esto y agendamos su sesión. Pero bueno, otra pregunta que nos hicimos es, bueno, más que en específico una pregunta, queríamos empezar a identificar cuáles eran las condiciones necesarias para correr sesiones experimentales con esto de manera eficiente, ¿no? Entonces, una siguiente pregunta que nos hicimos fue, ¿será necesario pagarle a los participantes para que participen? Entonces, cuando trabajamos con humanos hay toda clase de estrategias, ¿no? Hay que la tarjeta de regalo, que la rifa, que pagarle directamente los puntos que consiguen la tarea,
que pagarle con puntos en alguna asignatura si son estudiantes, que simplemente darle las gracias, ¿no? Entonces aquí obviamente somos fans de solo darle las gracias, porque no queremos estar utilizando recursos adicionales, ¿no? Parte de esto igual es poder hacer investigación de bajo costo, pero pues era una pregunta pertinente, ¿no? Si de hecho vale la pena, si los datos cambian muchísimo a la hora de utilizar dinero. Entonces empezamos a explorar esto por medio de un procedimiento de costo de respuesta. ¿A qué me refiero? Pues tomamos como base un procedimiento de renovación. Entonces recuerden, fase 1, contexto original, refuerzo la conducta. Fase 2, contexto alternativo, extingo la conducta. Fase 3, me regreso al contexto original, continúo en extinción y veo qué pasa. ¿No? Veo si las personas vuelven a responder. Pero en esta ocasión comparamos dos condiciones, una en la que le íbamos a pagar a los participantes por su desempeño y otra en la que no les íbamos a pagar por su desempeño. Eso lo podemos caracterizar como pues, recompensas reales o hipotéticas, ¿no? Entonces, para empezar, podían tener recompensas reales si se les iba a pagar dinero, o recompensas hipotéticas si simplemente ganaban puntos. Es como, imagínate que es dinero. Ok. Y pues hacían su mejor esfuerzo. Y lo que hicimos para estudiar este efecto de costo de respuesta fue que los participantes empezaban la tarea con cierta cantidad de dinero ya en el bolsillo, ¿no? Entonces empezaban la tarea y les salía como tienes 10 pesos. ¿Ok? Entonces cada globo que revientes te va a dar un peso más. Pero cada disparo que emitas, o cada respuesta que des, cada bala, te va a costar 10 centavos, ¿no? Eso quiere decir que tengo hasta 10 disparos por globo, ¿no? Para no perder dinero. Entonces, si yo empiezo a disparar así de manera desenfrenada, pues me voy a quedar sin dinero, pero no puedo solo estar respondiendo al infinito porque mis 10 pesos los voy a perder muy rápido. Si respondo de manera más controlada, pues voy a reventar los globos sin gastar tantas balas y voy a empezar a sumar, ¿no? Dinero. Entonces esa era la idea, como ver si agregarle esta condición de que los puntos de hecho valieran dinero tenía un efecto. ¿Por qué? Pues porque muchas veces un problema que tenemos con los participantes humanos es que no dejan de responder tan fácil como otras especies cuando implementamos disruptores, ¿no? Si yo pongo, por ejemplo, las respuestas en extinción, fíjense aquí, ¿no? De hecho, creo que olvidé mencionar, pero estas últimas dos condiciones son durante extinción. Entonces, el punto más alto fue durante extinción, imagínense, ¿no? ¿Por qué? Pues porque luego, como son procedimientos breves, descontinúas el reforzador y las personas están así de dámelo, ¿no? Entonces empiezan a disparar así como si se fuera a acabar el mundo, ¿no? Entonces, eso ha sido un problema ya reportado por la literatura, ¿no? Que los humanos no lidian de manera como otras especies con los procedimientos de extinción, al menos a corto plazo. Pero bueno, entonces aquí pues tratamos de hacer esta comparación a ver si igual y dejaban de responder a lo loco, ¿no? Considerando que ahora les iba a costar dinero. Aquí tenemos los datos individuales, entonces podemos ver, por ejemplo, para cada participante como en fase 1 están respondiendo, fase 2, ¿no? Esto se ve muy bien, es justo lo que esperábamos, ¿no? Deja de responder, fase 3, muy bien, vuelve a responder y luego deja de responder como se esperaba, dado que es un procedimiento de extinción. Pero aquí, ¿qué pasó? ¿No? Entonces empieza a responder, durante extinción se sube como nunca en la vida, y luego, cuando pasamos a la última fase, de hecho, se baja, ¿no? Entonces, hay mucho ruido, bueno, más bien hay mucha variabilidad entre los objetos. Aquí también pasa algo parecido, aquí se aloca muchísimo en extinción. Entonces hay un poco de todo, ¿no? Aquí este igual se ve más o menos bien. Aquí tenemos los datos de la condición de pago. Entonces, estos de no pago, pues realmente respondían como ellos querían, no había recompensas monetarias reales. Entonces aquí, pues, sería concebible que no les importara tanto la tarea, no les importaran tanto los puntos, simplemente que les fuera más reforzante escuchar el pop, ¿no? Y estar disparando que la tarea en sí. Entonces dijeron, ok, esto pues puede tener sentido que se vea así, vamos a ver cómo se ven los datos del pago. Estos son los datos del pago. Y en resumen, sí se ven un poco mejor, pero tampoco es así
magnífico, ¿no? O sea, también sigue habiendo participantes que empiezan a hacer cosas raras. Sin embargo, ¿qué pasa si agregamos los datos? De hecho, aquí teníamos 20 participantes por condición, entonces teníamos suficientes datos como para hacer comparaciones grupales que tuvieran más sentido, ¿no? Entonces, esto, al menos yo creo que se ve muy bonito, porque cuando colapsamos los datos en grupos, pues empezamos a ver que en realidad sí hay una diferencia de pagarles contra no pagarles, ¿no? Entonces aquí en la línea negra tenemos la condición de no pago, entonces cuando no se les paga durante extinción se catapultan las respuestas, ¿no? Yo algo interesante es que siempre se suben las respuestas durante extinción, incluso para el grupo al que se les paga, ¿no? Entonces, si recuerdan sus clases de aprendizaje, esto lo podemos caracterizar como incrementos de extinción, ¿no? O bursts de extinción. Entonces, en el momento en que rompemos la contingencia, hay un incremento súbito en las respuestas, ¿no? Esto se parece a cuando dejas de comprarle el dulce, ¿no?, al niño, es como, ¿no? Te empieza a hacer un berrinche sin igual, como nunca antes había hecho. Se parece a esto, ¿no? Es como, ¿qué tengo que hacer? Pues solo perseverar, ¿no?, durante la extinción. Si cedo, solo va a empeorar las cosas, ¿no? Entonces, si tan solo cedemos, miren cómo van bajando las respuestas, ¿no? Entonces, para el grupo de pago, están respondiendo durante extinción, durante reforzamiento. De hecho, las funciones son muy parecidas para pago como para no pago. Entonces, aquí pues, realmente es difícil identificar una diferencia entre los dos. Podemos decir que no pago responde un poquito más, igual es congruente con esta idea de que no les importan tanto los disparos, dado que no les cuestan nada. En cambio, pago, pues no es una gran diferencia, pero podríamos decir que empieza a responder de una manera mucho más conservadora, ¿no? Una vez que pasamos a extinción, se incrementan las respuestas y empiezan a disminuir conforme pasa el tiempo, ¿no? Obviamente no nos conviene estar respondiendo durante esta fase, porque cada disparo me está costando dinero real y no estoy consiguiendo nada, no estoy logrando reventar los globos. Mientras que cuando el dinero es hipotético, pues no les importa, ¿no? Y simplemente empiezan a responder como si no hubiera mañana. Y por último, pasamos a la fase de prueba y entonces, digamos, imagínense que aquí era de día, durante extinción se vuelve de noche, llueve, hay truenos, cambian cosas en el entorno, ese es el contexto de extinción, y luego vuelve a amanecer, no vuelve a hacerse de día, y las personas en el grupo de no pago, pues incluso continuaron bajando las respuestas, ¿no? Durante el principio de la prueba seguían bajando las respuestas, luego tuvieron un pequeño pico y volvieron a disminuir. Pero la parte crítica de este análisis está justo entre estos dos puntos, ¿no? ¿Qué pasa en el momento en el que regresas las condiciones de reforzamiento? Bueno, los contextos asociados con el reforzamiento previo. Y aquí pues vemos un decremento. En cambio, aunque sea chiquito, aquí vemos un incremento. Entonces, como, ok, ya están dejando de responder, las regreso al contexto original y se me suben las respuestas, ¿no? Y muchas veces esto es lo único que se necesita para volver a hacer contacto con una sustancia, para volver a hacer contacto con un reforzador, en el caso de los niños y los berrinches, ¿no? Entonces, este tipo de efectos son interesantes y tienen implicaciones prácticas, ¿no? Así que para la vida también. Entonces, pues nuestros resultados indican que, pues contra nuestros mayores deseos, parece que sí conviene compensar monetariamente a los participantes humanos. Y ahora, solo por mencionarlo brevemente, sobre esta parte de futuras direcciones, pues estamos tratando de figurarnos, ok, ya sabemos que sí es importante compensarles, pero ¿de qué manera? Entonces ahora algunas de las cosas que estamos explorando también van a ir en esa dirección, sobre empezar a ver cómo podemos hacerle para minimizar nuestros costos como desde este lado de la investigación y maximizar el rendimiento de los datos o lo que podemos sacar, ¿no?, de este tipo de procedimientos. Entonces, por lo pronto, pues continuaremos explorando la realidad virtual como una herramienta para la investigación del comportamiento y pues, algunas de las líneas generales por las que estamos viendo es replicar fenómenos, ahora sí que fenómenos que ya están pues, establecidos de manera robusta para tratar de trasladarlos a este tipo de métodos para ver cómo se comparan sus datos, como hicimos por ejemplo con la laptop y el visor. Pues como el principal tema en el que he trabajado es los fenómenos de recurrencia, ahorita nos estamos enfocando un poco en eso. También estamos pensando en movernos un poco sobre variabilidad
seguridad conductual, toma de decisiones, que son pues, temas cercanos. Y otra cosa interesante que permite este tipo de tecnologías es el registro de otros eventos, otras condiciones, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio que se me puede poner aquí la referencia, pero ya hay algunos reportes en los que se utiliza el visor, no tanto para registrar una respuesta operante, de naturaleza como de responder en una operanda, sino lo que registran es el movimiento de la cabeza, ¿no? Entonces exponen a las personas a ciertos estímulos y ven cómo reaccionan, empiezan a mapear el movimiento de la cabeza. ¿Por qué? Pues porque el visor tiene otros sensores, ¿no? Que detectan la posición en el espacio de la orientación del visor. Entonces pueden saber si las personas, no sé, están haciendo así, o si se están quedando quietas, o si se mueven adelante o atrás, ¿no? Y hay algunas comparaciones, ¿no? Por ejemplo, igual, como muy exploratorias, si se dan cuenta, todo esto es realmente muy bueno. Hay algunas observaciones de, no, pues es que mira, los niños generalmente tienen un patrón de movimiento de la cabeza que se puede describir de esta manera, mientras que los adultos tienen un patrón diferente, ¿no? Entonces, realmente la investigación ahorita pues es muy nueva en este tipo de cosas, principalmente porque hay una barrera tecnológica, ¿no? Y es el que uno tiene que poder programar las tareas en el visor, tiene que poder analizar grandes cantidades de datos que genera el visor, entonces muchas veces es desafiante hacer ese tipo de cosas. Y como es tecnología muy nueva y que es recientemente es accesible de manera un poco más comercial, pues es algo que ha empezado lento, pero pues que sin duda pues ahí va, ¿no? que sigue avanzando. Entonces es otra cosa que se puede hacer, ¿no? Como hacer este registro de respuestas más psicológicas, como el movimiento de partes del cuerpo, el movimiento del cuello, de la cabeza, de los brazos. Pues también por ahí nos moveremos. Y obviamente algo en lo que estamos trabajando, de hecho ahorita, si se anotan, ahorita estamos haciendo algunas pruebas con diseño sin sujeto, porque si se dan cuenta, pues en esto que les mostré, estamos haciendo comparaciones de muchos participantes. Entonces aquí eran sesiones de 8 minutos, nos corrimos 40 sesiones de 8 minutos, y pues ahorita la idea es tener una menor cantidad de participantes, pero analizar el comportamiento de cada participante de manera mucho más detallada, ¿no? Como para ver otro tipo de datos. Pues eso es en lo que hemos estado trabajando en el Laboratorio Digital de Análisis de la Conducta. Entonces, pues, muchas gracias por su atención y estoy pendiente por eso. Pues muchas gracias. ¿Tienen alguna duda o algo que le quieran preguntar? Sí. Hola, como tal, el proceso es muy corto, ¿no? ¿Cuántos minutos serán, disculpa? Depende de la tarea. Entonces, por ejemplo, en este que les mostré eran sesiones de 8 minutos. ¿Y han hecho sesiones un poquito más largas? Es justo hacia lo que nos estamos moviendo. Por ejemplo, ahorita estamos creando, el procedimiento que estamos creando ahorita tiene una duración de 1 hora. Ahora también, algo a considerar con este tipo de cosas, no sé si ya han jugado con visores de realidad virtual o algo así, pero cuando se empiezan a prolongar las tareas, las personas se pueden marear, en especial si involucra movimiento. Entonces, algo de lo que hemos estado haciendo para lidiar con eso es partirla en cachitos. Entonces son, digamos, 10 minutos de sesión, 5 minutos de descanso. 10 minutos de sesión, 5 minutos de descanso. Y así, ¿no? Como para ir juntando la hora entera. Y es que eso justo era mi duda, porque bueno, en lo particular yo juego videojuegos algunos en realidad virtual, y si más tarde los 15, 30 minutos es cuando noto que ya, sí, definitivamente, pero en las pequeñas sesiones, porque puede llegar que algunas personas puedan marear. Entonces, digamos, ahí cómo se podría evitar o qué se haría en ese caso. Pues lo que hemos intentado es justo evitar que llegue el punto en el que se marean, porque sí, ¿no? Como muchas veces los 15 minutos, bueno, esto es más empírico, ¿no? Pero como que los 15 minutos parecen ser la barrera en la que muchas personas empiezan a tener náuseas. También algo que hemos notado es que está muy relacionado con el movimiento. Entonces, todas nuestras pruebas son estáticas. Las personas no se tienen que desplazar por el espacio, más bien siempre las tenemos sentadas. Centramos la tarea para que cuando uno se pone el visor, hacia enfrente vea una mesa como punto de referencia.
sobre la mesa está la pistolita que se ve que se agarra y dispara siempre hacia enfrente. Entonces la persona a lo mucho, pues tendrá que, para responder, tendrá que estar viendo como moviéndose así, moviendo el brazo como en este rango, ¿no? Pero en ningún momento la tarea demanda que las personas se den la vuelta o que tengan que disparar hacia atrás. Justo esto lo estamos haciendo para evitar que se puedan marear o ese tipo de cosas. Entonces, por lo pronto, pues estamos empezando poquito a poquito y no se requiere ningún movimiento justo para evitar el mareo. Y pues idealmente, conforme vayamos viendo que eso funciona, pues igual empezamos a extender las sesiones un poquito más largas. De hecho, ya aprovechando que estamos en esta línea, ahorita, para este punto ya hemos corrido, ¿qué serán? No sé, si unos 60, 70 participantes con el visor, y de todas esas personas, solamente una persona reportó sentirse, no se sintió mal, pero uno de 70 reportó que fue una tarea demasiado fue demasiada estimulación, ¿no? Que era sonido. Yo creo que era una persona que nunca en su vida había jugado un videojuego, entonces, pues también hay eso a considerar, ¿no? Sin embargo, pues es un porcentaje dividido de lo que nos ha tocado ver, ¿no? No se sintió mal, pero sí dijo como no me gustaría volver a participar porque se me hizo demasiada estimulación. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien quiera preguntar algo? ¿No? Ok. Entonces, pues, muchísimas gracias por haber asistido. Muchas gracias a quienes estuvieron siguiendo la transmisión. No iba a ser tu contacto, pero cualquier cosa lo pueden googlear. Y cualquier cosa, pues va a estar aquí justo, estamos colaborando en el laboratorio. Como dijo, quieren participar, nos pueden escribir. Sí, igual pueden seguir al Laboratorio Digital en Instagram, eso sería bueno. Sí. Ok, pues muchísimas gracias, nos vemos.